Imagina que esta noche, mientras duermes, alguien te coloca en una nave espacial. La nave sale de la Tierra exactamente a medianoche. Va a una velocidad que ninguna tecnología humana ha alcanzado todavía. El 99% de la velocidad de la luz. Lo más rápido que la física permite a algo con masa moverse en el universo. Cuando te despiertas, la nave está en marcha. Puedes ver por una pequeña ventana cómo el sol se hace pequeño, luego invisible. Estás cruzando la galaxia. Ahora la pregunta que nadie te ha hecho todavía: ¿cuánto tiempo pasará en la Tierra mientras estás en ese viaje? La respuesta cambia todo. Porque a esa velocidad, la relatividad distorsiona el tiempo de manera que lo que para ti serían unos años de viaje equivaldrían a decenas de miles de años en la Tierra. Cuando llegaras al otro extremo de la Vía Láctea, si pudieras volver y aterrizar en la Tierra, no encontrarías a nadie que conocieras. No a tus hijos, ni siquiera a tus nietos. El planeta podría ser irreconocible. Las civilizaciones que dejaste atrás habrían nacido, florecido y probablemente desaparecido mientras tú dormías en tu cápsula a casi la velocidad de la luz. Pero espera, porque hay algo todavía más perturbador. Cruzar toda la Vía Láctea de extremo a extremo tomaría 100.000 años desde fuera, aunque para ti, gracias a la contracción del tiempo relativista, pareciera mucho menos. Y todo eso sin hablar de que llegar al 99% de la velocidad de la luz en primer lugar requeriría una cantidad de energía que no existe disponible en ningún lugar del sistema solar conocido, ni en el sistema solar completo. Bienvenido al viaje más imposible que la mente humana puede concebir. No imposible en el sentido de que es difícil. Imposible en el sentido de que las mismas leyes que hacen funcionar el universo lo prohíben con una precisión matemática que no deja resquicio. En los próximos 90 minutos vamos a hacer ese viaje. No en una nave, sino con la mente. Vamos a salir de la Tierra. Vamos a enfrentar uno por uno todos los muros que el universo levanta delante de cualquiera que quiera cruzar la galaxia. Y vamos a descubrir qué veríamos, qué nos pasaría al cuerpo, qué zonas serían letales, cuál sería la ruta menos suicida si hubiera alguna, y qué alternativas reales tiene la humanidad para explorar la galaxia si los humanos de carne y hueso nunca podrán hacerlo. Y al final, vamos a llegar a algo que nadie espera al inicio de un video sobre viajes imposibles. La razón por la que ya hemos cruzado la galaxia, aunque nunca hayamos salido de la Tierra. Podrías viajar por la galaxia, pero todos los que amas habrían muerto al volver. Antes de hablar de energía, física y de distancias, necesitamos detenernos en lo que hace que este tema sea verdaderamente desgarrador. No la imposibilidad técnica, la imposibilidad humana. Porque hay una versión de los viajes galácticos que es físicamente posible en términos teóricos, que no viola las leyes conocidas, que incluso tiene una cierta elegancia matemática. Y esa versión es exactamente la que hace que el corazón humano se detenga un segundo cuando la entiendes de verdad.
se llama viaje relativista. Y funciona así. La relatividad especial de Einstein establece que cuando un objeto viaja a velocidades cercanas a la luz, el tiempo transcurre más lentamente para ese objeto en relación con los observadores que están en reposo. No es que el reloj esté averiado. Es que el tiempo físicamente avanza a una velocidad distinta, dependiendo de la velocidad del sistema de referencia. A mayor velocidad, más lento transcurre el tiempo para quien viaja. Esto tiene una consecuencia que en teoría abre una puerta. Si pudieras viajar suficientemente cerca de la velocidad de la luz, podrías cruzar distancias galácticas en un tiempo razonablemente corto desde tu propio punto de vista. Hay una frase de física que resume esto con una precisión que da vértigo. Con una aceleración constante de 1 GeV, exactamente la gravedad de la Tierra, que sería el límite cómodo para el cuerpo humano, podrías alcanzar velocidades tan cercanas a la de la luz que llegarías al centro de la galaxia en unos 20 años de tiempo propio. 20 años de tu vida, de tu envejecimiento biológico, de tu experiencia subjetiva. Pero en la Tierra habrían pasado 26.000 años. Piénsalo con todo su peso. Llegas al centro de la galaxia en lo que para ti sería la mitad de una vida adulta. Pero en el momento en que tu nave llegara, las civilizaciones que conociste habrían tenido tiempo de nacer, alcanzar su apogeo, declinar y desaparecer varias veces. Las pirámides de Egipto tienen 4.500 años. El centro de la galaxia, a ese ritmo, estaría a 26.000 años de historia terrestre de distancia. Y si quisieras volver, otros 26.000. Todo lo que conoces se habría ido antes de que llegaras a la mitad del viaje de vuelta. No es un problema de tecnología. No es un problema de longevidad humana. Es una consecuencia directa de la geometría del espacio-tiempo. El universo tiene una arquitectura que permite que el tiempo fluya a velocidades distintas en distintos puntos. Y si usas esa arquitectura para viajar lejos rápido, el precio que pagas no es solo el combustible, es todo lo que dejas atrás. Hay algo en esto que los científicos no suelen subrayar, pero que salta a la vista en cuanto lo ves. La dilatación del tiempo hace que cruzar la galaxia sea posible para el individuo solo al precio de cortar para siempre los lazos con todo lo que era su mundo. El viajero relativista no es un explorador que regresa con historias. Es alguien que abandona el presente para siempre, que cada segundo que avanza en su nave es un siglo que desaparece en la Tierra, que la vuelta, si ocurre, es a un futuro tan remoto que ya no tiene ningún sentido llamarlo regreso. La paradoja de los gemelos, ese experimento mental que Einstein formuló como consecuencia de la relatividad especial, lo ilustra a escala pequeña. 2 gemelos idénticos. Uno sube a una nave que viaja muy rápido. Otro se queda en la Tierra. Cuando el viajero regresa, ha envejecido menos que su hermano. No es magia ni ficción. Es física verificada con relojes atómicos en aviones. Los relojes que viajan más rápido marcan menos tiempo que los que se quedan en tierra. La diferencia a velocidades de avión es de nanosegundos, imperceptible en la práctica. Pero la física es la misma.
a cualquier velocidad. Escala eso hasta el 99% de la velocidad de la luz, y en lugar de nanosegundos, tiene siglos, miles de años. El gemelo que viaja regresa con 40 años biológicos, mientras su hermano lleva muerto 20 siglos. La película Interstellar de Christopher Nolan capturó esto con una honestidad emocional que pocas obras de ficción han igualado. El personaje que desciende a orbitar cerca de un agujero negro masivo regresa a la nave para encontrar que sus compañeros han envejecido décadas mientras él estuvo abajo apenas unas horas. La escena en que lee los mensajes acumulados de su hija, que pasó de niña a anciana mientras él estuvo fuera, es una de las representaciones más fieles que el cine ha dado de lo que la física realmente implica. Es la consecuencia emocional de una ecuación. Eso es lo que significa cruzar la galaxia en términos humanos reales. No una aventura. Una despedida definitiva del mundo conocido. Cada año luz de avance es un precio que se paga en tiempo de las personas que dejaste atrás. Un precio que nunca se puede devolver y que el universo cobra con una precisión absoluta. La energía imposible. ¿Por qué alcanzar la velocidad de la luz? Está fuera de nuestro alcance bien. Hemos aceptado el precio humano del viaje. Ahora viene el precio físico. Y este no tiene solución que lo mitigue. Es un muro de números que no deja resquicio. Para entender por qué alcanzar velocidades relativistas requiere energías absurdas, necesitamos entender qué pasa con la masa cuando se mueve rápido. En la física newtoniana clásica, la masa de un objeto es fija, y la energía que necesitas para acelerarlo crece de forma predecible. El doble de velocidad cuesta 4 veces más energía. Pero Einstein demostró que a velocidades significativas esa relación cambia radicalmente. La masa efectiva de un objeto aumenta con su velocidad. No su masa en reposo, que siempre es la misma, sino la energía total que necesitas para seguir acelerándolo. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, esa masa efectiva no sube linealmente. Sube siguiendo el factor de Lorentz, una función que explota hacia el infinito cuando la velocidad tiende al 100% de c. Cada porcentaje adicional de velocidad cerca del límite cuesta mucho más que todos los porcentajes anteriores combinados. El último 1%, el que te llevaría del 99 al 100%, requeriría energía infinita. Pongamos los números en perspectiva concreta. El Sol irradia una cantidad de energía equivalente a 4 millones de toneladas de masa por segundo, convertida en energía a través de la fusión nuclear. Si captaras toda esa energía durante 100 años y la usaras exclusivamente para acelerar una nave de 100 toneladas hasta el 90% de la velocidad de la luz, la energía sería insuficiente. Eso para una nave del tamaño de un avión de pasajeros pequeño. Las propuestas más optimistas de propulsión interestelar que la física permite requerirían cantidades de antimateria que simplemente no existen en el universo observable en ningún lugar accesible. La antimateria se produce en el LHC de Ginebra a un ritmo de nanogramos por año.
con un consumo energético absolutamente astronómico. Producir los cientos de toneladas de antimateria necesarios para un viaje relativista de larga distancia, al ritmo actual de producción, tomaría más tiempo que la edad del universo. Y hay otro detalle que complica aún más las cosas. Una nave que viajara a velocidades relativistas necesita también combustible para frenar al llegar. No puedes impactar contra tu destino a 99% de la velocidad de la luz. La deceleración requiere tanta energía como la aceleración, lo que significa que necesitas el doble de todo. Y el combustible necesario para el frenado tiene que viajar con la nave desde el principio, lo que aumenta la masa de la nave, lo que requiere más energía para la aceleración, lo que requiere más combustible, lo que aumenta la masa. Es la misma espiral sin salida que cierra la puerta desde todos los ángulos. La ecuación de Tsiolkovsky, que describe la relación entre la velocidad de una nave de cohete, la velocidad de expulsión del propulsor y la cantidad de combustible necesaria, se vuelve apocalípticamente desfavorable a velocidades relativistas. Para velocidades del orden del 90% de la velocidad de la luz, la proporción entre masa de combustible y masa de nave útil se vuelve tan grande que en términos prácticos significaría que la nave necesitaría ser casi enteramente combustible. No hay un camino de ingeniería que salve este problema. No es cuestión de diseñar un motor más eficiente o encontrar un combustible con mayor densidad energética. La física relativista cierra la puerta con 7 llaves desde dentro, y ninguna de esas llaves tiene una copia disponible en ningún laboratorio del mundo, ni en ningún horizonte de investigación realista. La energía necesaria no es grande, es literalmente infinita en el límite. Y el universo no hace excepciones por buenas intenciones ni por ambición científica bien fundamentada. Bonus. ¿Cuánto tardarías en cruzar la galaxia a distintas velocidades? Antes de seguir adentrando en los peligros del viaje, hagamos un cuadro completo y honesto de los tiempos reales a distintas velocidades. Porque una de las cosas que más ayuda a comprender la escala absurda del problema es verlo en números concretos, desde las velocidades que conocemos hasta las que apenas rozamos en teoría. La Vía Láctea tiene entre 100.000 y 200.000 años luz de diámetro, según las distintas estimaciones. Tomemos el valor conservador de 100.000 años luz como referencia para todos los cálculos siguientes. Esos son aproximadamente 954 cuatrillones de kilómetros. Un número tan grande que el cerebro lo rechaza instintivamente. Pero los tiempos que se derivan de él son aún más espectaculares. Un avión comercial moderno vuela a unos 900 kilómetros por hora. A esa velocidad, cruzar la galaxia de extremo a extremo tardaría algo así como 120.000 millones de años, más de 8 veces la edad actual del universo. La propia humanidad no existirá dentro de ese tiempo. El Sol habrá agotado su combustible, expandido hasta engullir la Tierra y colapsado hace miles de millones de años, antes de que el avión llegara siquiera al 1% del camino.
el cohete más rápido que hemos lanzado, y la sonda New Horizons de la NASA, viajó en su punto de máxima velocidad a unos 58.000 kilómetros por hora, unas 64 veces más rápido que el avión comercial. A esa velocidad cruzar la galaxia tomaría unos 2.000 millones de años. Seguimos hablando de escalas que superan cualquier civilización imaginable. La Voyager 1, el objeto construido por humanos que más se ha alejado de la Tierra, viaja a unos 61.000 kilómetros por hora. A ese ritmo, tardaría 1.700 millones de años en recorrer los 27.000 años luz que separan al Sol del borde exterior de la galaxia. No 100.000 años luz, solo 27.000. La fracción más pequeña del recorrido completo. Ahora subamos. Si tuviéramos una nave que alcanzara el 1% de la velocidad de la luz, lo que sería tecnológicamente revolucionario, más allá de cualquier cosa concebible hoy, cruzar la galaxia tomaría 10 millones de años. El 10% de la velocidad de la luz lo bajaría a 1 millón de años. El 50% a 200.000 años, el 90% a 111.000 años, desde la perspectiva de un observador externo. Aunque para el viajero relativista, gracias a la dilatación del tiempo, serían muchos menos desde su punto de vista subjetivo. Solo cuando llegamos al 99,9% de la velocidad de la luz, los tiempos para el viajero se comprimen hasta el punto de que cruzar la galaxia podría hacerse en algo parecido a una vida humana, aunque desde la Tierra siguieran pasando 100.000 años. Y para llegar a esas velocidades, como acabamos de ver, necesitarías energía infinita. El universo cierra perfectamente el círculo. El único régimen de velocidades que hace el viaje humanamente posible en tiempo es exactamente el régimen que la física hace energéticamente imposible de alcanzar. Incluso la nave más rápida jamás creada tardaría más que la edad del universo. Ya tenemos los números sobre la mesa, pero hay algo que vale la pena hacer explícito de la manera más directa posible, porque el salto de escala entre lo que podemos hacer y lo que necesitamos hacer es tan grande que cuesta instalar. La nave más rápida jamás construida por seres humanos es la sonda Parker Solar Probe de la NASA. En su punto de máxima velocidad, ha alcanzado unos 690.000 kilómetros por hora. Es la velocidad más alta que cualquier objeto humano ha alcanzado jamás. Y es impresionante en términos terrestres. A esa velocidad, el viaje de Madrid a Nueva York duraría menos de 20 segundos. Podría rodear la Tierra en poco más de 3 minutos. Es, objetivamente, una hazaña extraordinaria de ingeniería. Pero comparada con la escala galáctica, es como medir el océano con un vaso. A la velocidad de la Parker Solar Probe, cruzar la Vía Láctea de extremo a extremo tardaría aproximadamente 163.000 millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. Para cuando la Parker Solar Probe terminara su viaje galáctico,
habrían pasado 12 veces la edad actual del universo. Las estrellas que conocemos habrán agotado su combustible hace tanto tiempo que su polvo ya se habrá dispersado. No habrá ninguna estrella visible en el cosmos. El universo estará oscuro y frío, acercándose lentamente al estado de máxima entropía llamada muerte térmica. Esto no es una exageración narrativa. Es el resultado de dividir la distancia por la velocidad y mirar el número que sale. Y el número que sale, dicho con toda la frialdad que merece, es que la humanidad, con la mejor tecnología que ha podido construir en 70 años de era espacial, no tiene ninguna herramienta que se acerque remotamente a la escala necesaria para este tipo de viaje. El océano que separa lo que podemos hacer de lo que necesitaríamos hacer no se mide en factores de 10 ni en factores de 100. Y no hay ninguna línea de investigación activa en el horizonte que sugiera que vamos a salvar ese abismo en los próximos siglos. No porque la humanidad no sea inteligente o no trabaje duro, sino porque las leyes del universo tienen inscritos unos límites que ningún esfuerzo de ingeniería puede transgredir. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo? Viajando cerca de la velocidad de la luz. Hasta ahora hemos hablado de distancias y de energías. Pero hay una dimensión del viaje que es igual de devastadora y mucho más visceral. Lo que ese viaje le haría al cuerpo humano. Porque incluso en el hipotético de que alguien resolviera el problema de la energía, el cuerpo que intentara hacer ese viaje enfrentaría condiciones que superan todo lo que la biología humana puede tolerar. El primero de los problemas es la aceleración. Para llegar a velocidades relativistas en cualquier tiempo razonable, necesitarías acelerar durante períodos prolongados. La aceleración máxima que el cuerpo humano puede sostener durante horas sin pérdida de conciencia o daño irreversible es de aproximadamente 3 a 5 GeV, 5 veces la gravedad de la Tierra. Los pilotos de caza militares bien entrenados con trajes presión específicos pueden tolerar 9 G durante segundos, pero no minutos y desde luego no semanas o meses. Para llegar al 90% de la velocidad de la luz acelerando a la 1 G, que es lo que el cuerpo toleraría indefinidamente, el proceso de aceleración duraría aproximadamente 1 año, lo cual es manejable. Pero 1 año entero de aceleración constante requiere combustible, que como ya vimos, no existe. El segundo problema es la radiación cósmica. El espacio interestelar no es un vacío perfectamente limpio. Está lleno de rayos cósmicos, partículas de altísima energía que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, procedentes de supernovas, púlsares, núcleos galácticos activos y otras fuentes energéticas del cosmos. En la Tierra, el campo magnético planetario y la atmósfera nos protegen de casi toda esa radiación. En el espacio interestelar, sin esa protección, la dosis de radiación que recibiría un ser humano es significativamente mayor que cualquier límite de seguridad conocido. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que todavía está dentro del campo magnético terrestre, reciben durante una misión de 6 meses una dosis de radiación equivalente a unas 300 radiografías de tórax. En viaje interestelar,
esa cifra se multiplicaría por factores enormes durante décadas o siglos. El tercer problema es el más inesperado y el más letal. A velocidades relativistas significativas, los átomos de hidrógeno que flotan dispersos en el espacio interestelar, que a velocidades bajas son completamente inofensivos, se convierten en proyectiles de alta energía desde el punto de vista de la nave. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre en los aceleradores de partículas. Cuando aceleras una partícula a velocidades relativistas, su energía cinética aumenta hasta niveles que pueden ionizar materiales, dañar electrónica y destruir tejido biológico. A un 10% de la velocidad de la luz, el impacto de un solo átomo de hidrógeno sobre el casco de la nave equivaldría a la energía de un proyectil subatómico de alta energía. A velocidades mayores, el bombardeo sería tan intenso y continuo que ningún material conocido resistiría la erosión durante el tiempo necesario para un viaje galáctico. Y hay un cuarto problema que la física cuántica añade: el efecto Unruh. Cualquier objeto que acelera a través del vacío cuántico percibe ese vacío como si estuviera a una temperatura distinta de cero. A aceleraciones modestas el efecto es imperceptible, pero a las aceleraciones necesarias para un viaje relativista en tiempos razonables, la temperatura del vacío que experimentaría la nave y todo lo que contiene se volvería suficientemente alta como para ser destructiva. El universo cuántico y el universo relativista se unen para cerrar la misma puerta desde ángulos distintos. La nave, donde nacerías y morirías sin llegar nunca al destino. Hay una alternativa a los viajes relativistas que aparece en la ciencia ficción desde hace más de 80 años y que algunos científicos han analizado con seriedad creciente. Una alternativa que no intenta engañar a la física, sino que simplemente acepta sus límites y propone vivir dentro de ellos de la manera más honesta posible. Se llama nave generacional. Y cuando la analizas de verdad, cuando te permites imaginar lo que significa en términos humanos reales, resulta ser una de las ideas más profundas y más perturbadoras que la mente puede contemplar. Una nave generacional es exactamente lo que el nombre describe. Una nave que no llega al destino en una sola vida humana. Una nave que transporta no a un tripulante, ni a una tripulación, sino a una sociedad completa que nace, crece, envejece y muere a bordo, mientras sus hijos y sus nietos y sus descendientes continúan el viaje durante generaciones hasta que decenas o cientos o miles de años después de que los fundadores pusieran pie por última vez en la Tierra, sus descendientes lejanos ven por fin el destino aparecer en las ventanas de observación. El concepto tiene antecedentes científicos serios. La Initiative for Interstellar Studies, que en inglés se conoce como I4IS, organizó en 2024 y 2025 un concurso de diseño llamado Project Hyperion, que reunió a equipos de arquitectos, ingenieros, astrofísicos, psicólogos y especialistas en ciencias sociales de todo el mundo. El equipo ganador diseñó una nave llamada Chrysalis, un cilindro de 58 kilómetros de longitud y 6 kilómetros de diámetro, propulsado por un motor de fusión directa de helio 3 y deuterio. El objetivo
era llevar a entre 1.500 y 2.400 personas a Próxima Centauri b, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano, en un viaje de 400 años. 400 años de viaje para recorrer 4,2 años luz. Para llegar a la estrella más cercana, 400 años para 4 años luz. Y la galaxia tiene 100.000 años luz de extremo a extremo. Las matemáticas del problema son implacables. Incluso con la mejor nave generacional concebible, cruzar la galaxia completa requeriría no centenares de generaciones, sino decenas de millones. No habría historia humana recognoscible al final de ese viaje. Los seres que llegaran, si llegaban, serían tan distintos biológicamente, culturalmente y genéticamente de los que partieron como nosotros. Somos distintos de los organismos unicelulares de hace 1.000 millones de años. Pero hay algo en la idea de la nave generacional que trasciende los números y toca algo profundamente humano. Es la pregunta de qué significa vivir con propósito cuando el propósito de tu vida es un objetivo que nunca verás cumplido. Los fundadores de la nave generacional toman la decisión más radical de la historia humana: comprometerse a un viaje que sus descendientes lejanos completarán. Determinan el destino de generaciones que todavía no existen. Crean una sociedad que no tiene más historia que el viaje mismo y más futuro que la llegada que ninguno de ellos verá. ¿Cómo se transmite la cultura durante 400 años de confinamiento espacial? ¿Cómo se mantiene la motivación cuando el objetivo está a 300 generaciones de distancia? ¿Cómo se gobierna una comunidad cerrada durante siglos sin que la estructura social colapse? ¿Cómo se mantiene la diversidad genética suficiente para que la población sea viable? La AAAS estimó en 2002 que serían necesarias al menos entre 150 y 180 personas para garantizar la diversidad genética mínima en un viaje de siglos. Otros estudios han elevado esa cifra considerablemente. El equipo de Chrysalis propuso que antes del lanzamiento, las primeras generaciones pasaran entre 70 y 80 años viviendo en la Antártida, adaptando la sociedad al aislamiento extremo como entrenamiento previo. Naces en una nave, creces en una nave, produces descendencia en una nave, envejeces en una nave y mueres en una nave, a millones de kilómetros de cualquier planeta, a siglos de distancia del destino, sabiendo que tus bisnietos de la 15ª generación serán los primeros en ver una nueva estrella brillar de verdad a través de las ventanas de observación. Esa es la vida en una nave generacional. No es un viaje. Es una civilización en movimiento perpetuo, con un único horizonte. Un solo grano de polvo podría destruir tu nave a velocidad relativista. Hay un peligro del que nadie habla cuando se diseñan naves interestelares de papel, y las físicas todavía tienen forma de poder ignorarlo. Es pequeño. Es completamente ordinario. Es tan común que flotaría por cualquier habitación sin que nadie lo notara. Un grano de polvo interestelar.
un fragmento microscópico de materia, quizás 1 milímetro de diámetro, quizás menos. Y a velocidades relativistas, ese grano de polvo se convierte en una amenaza capaz de perforar el casco de cualquier nave. La razón es simple y aterradora. La energía cinética de un objeto es proporcional a su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. A velocidades ordinarias, esto produce números manejables. A velocidades relativistas, el factor de Lorentz eleva la energía cinética efectiva hasta niveles que ya no tienen precedente en la experiencia cotidiana. Un grano de arena de 1 milímetro de diámetro, viajando al 90% de la velocidad de la luz, impactando contra una nave que va en dirección contraria o que se cruza con él, tendría una energía cinética equivalente a varias toneladas de TNT. Una sola partícula de polvo. Una sola. El tipo de partícula que flota en los rayos de sol de cualquier tarde tranquila. El espacio interestelar, aunque es vastamente más vacío que cualquier entorno que la experiencia humana conoce, no está perfectamente vacío. Contiene gas hidrógeno a razón de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. Contiene nubes de polvo difusas. Contiene granos de materia sólida de distintos tamaños: silicatos, carbono grafítico, hielo, diseminados a lo largo del disco galáctico. A velocidades bajas, toda esa materia es completamente irrelevante. A velocidades relativistas, atravesar el disco galáctico sería como disparar una bala a través de agua. La densidad del medio es casi nula, pero la velocidad hace que cada partícula impacte con una energía que los materiales de ingeniería no pueden absorber indefinidamente. Las propuestas de blindaje activo para naves interestelares son numerosas. La más conceptualmente elegante es el escudo de campo magnético, que deflectaría las partículas cargadas como los iones de hidrógeno. Pero los granos de polvo neutros, los fragmentos sólidos que no responden al campo magnético, no pueden ser deflectados por ningún campo electromagnético. Requieren blindaje físico. Y el blindaje físico tiene masa. Y la masa requiere más energía para acelerarse. Y más energía requiere más combustible. El bucle de retroalimentación que cierra todas las puertas del viaje relativista se presenta una vez más, esta vez desde el ángulo más inesperado. Un grano de polvo invisible. Enviar un mensaje. Tardaría miles de años. Y la respuesta aún más. Hay una dimensión del viaje galáctico que se olvida con frecuencia en las discusiones sobre propulsión y energía, pero que resulta ser uno de los aspectos más profundamente perturbadores de la empresa cuando lo piensas con atención. O no el viaje en sí, la comunicación. O más exactamente, la imposibilidad de la comunicación en cualquier forma que la experiencia humana reconocería como tal. Las señales electromagnéticas, las ondas de radio, los rayos láser, cualquier forma de comunicación que conozcamos, viajan a la velocidad de la luz. Y eso, en la escala de la galaxia, significa que cualquier mensaje que enviara una nave desde el otro lado de la galaxia tardaría 100.000 años en llegar a la Tierra.
no es un retraso de minutos ni de horas, como el que experimentan los controladores de la NASA cuando se comunican con sondas distantes. Es un retraso de 100 milenios. Cuando la señal llegara, 100 generaciones de seres humanos habrían pasado. Cuando la respuesta volviera, otras 100. La exploración espacial, tal como la practicamos hoy, incluso en la escala del sistema solar, ya implica retrasos de comunicación que complican la operación de misiones. La sonda New Horizons, cuando pasó por Plutón en 2015, estaba a una distancia que hacía que las señales tardaran más de 4 horas en llegar. Cualquier decisión operativa tenía que tomar en cuenta ese retraso. En el espacio interestelar, a distancias de años luz, ese retraso se mide en años. Para una misión en otra estrella, los controladores en la Tierra estarían dando instrucciones que llegarían años después de haber sido enviadas. Pero escala eso a la galaxia entera. Una nave que hubiera salido de la Tierra y llegado al otro extremo de la galaxia podría enviar una señal. Esa señal tardaría 100.000 años en llegar. Los seres que la recibieran no tendrían ninguna relación con los que enviaron la nave. Literalmente ninguna. No en el sentido de que serían lejanos descendientes. Serían seres tan distintos de sus antepasados que la relación sería comparable a la que tiene un ser humano moderno con sus ancestros del Homo heidelbergensis de hace 400.000 años. La comunicación galáctica no es un problema técnico de señales más potentes o receptores más sensibles. Es un problema de que el tiempo que tarda la comunicación en atravesar la galaxia es mayor que el que lleva existiendo la especie que quiere comunicarse. El aislamiento que esto impone no tiene precedente en ninguna experiencia humana. No es el aislamiento del explorador polar que sabe que cuando regrese habrá noticias esperando. Es el aislamiento absoluto de alguien que sabe que ningún mensaje que envíe será recibido por nadie que conozca, y que ningún mensaje que llegue vendrá de nadie que conozca. Es el aislamiento cósmico en su forma más completa y más definitiva. Y hay una consecuencia práctica de esto que va más allá de lo emocional. Si no puedes comunicarte en tiempo real con la Tierra, y si la información de vuelta tarda 100.000 años, entonces cualquier misión que cruzara la galaxia tendría que ser completamente autónoma desde el primer día. No podría recibir instrucciones actualizadas. No podría pedir ayuda ante imprevistos. No podría compartir descubrimientos con nadie que pudiera responder con algo relevante en su tiempo de vida. Sería una misión que opera en un vacío de información tan absoluto que ningún modelo de control de misiones conocido aplica. Piénsalo desde la perspectiva de los que se quedan. Los controladores de misión que lanzaron la nave verían su última señal en tiempo real y después entrarían en un silencio de 100.000 años. Serían ellos mismos, sus hijos, sus descendientes durante 4.000 generaciones, quienes esperarían sin ninguna confirmación de que la nave sobrevivió el primer año de viaje. Y cuando llegara la primera señal de confirmación, si llegara, vendrían de una nave que ya habría recorrido una fracción pequeña de su camino y que habría seguido viajando durante los 100.000 años que tardó la señal en llegar.
El océano de silencio que separa la galaxia no es solo físico, es temporal. Y el tiempo, en escalas galácticas, es tan absoluto e inabarcable que hace que la comunicación entre los extremos de la Vía Láctea sea, a todos los efectos prácticos, imposible para cualquier civilización que no trascienda de maneras que hoy no podemos imaginar. ¿Qué verías realmente cruzando la galaxia? ¿Y por qué no es como en las películas? Y aquí llegamos a la parte que todos los que han soñado con viajar al espacio llevan esperando. ¿Qué veríamos realmente? No lo que nos muestran en Star Wars o en Interstellar o en cualquier otra producción donde cruzar el espacio tiene la dramática espectacularidad de una pantalla IMAX, sino lo que la física dice que verían los ojos humanos, con todos los efectos relativistas activos, desde el interior de una nave real que cruzara la galaxia. La primera sorpresa es la aberración óptica relativista, a velocidades cercanas a la de la luz. La luz de las estrellas no llega desde la dirección en que realmente están las estrellas. Debido a la aberración, toda la luz del universo se concentra hacia adelante, en la dirección del movimiento. Las estrellas que están a los lados y detrás de la nave se desplazan ópticamente hacia adelante. Esto significa que en lugar de ver estrellas repartidas uniformemente en todas las direcciones, verías un disco brillante frente a ti, donde toda la luz del universo se acumula, y una oscuridad creciente detrás. Cuanto más rápido vayas, más se concentra esa luz hacia adelante y más se oscurece el resto del cielo. La segunda sorpresa es el corrimiento al azul. Las estrellas que están directamente frente a la nave emitirían luz que desde el punto de vista del viajero estaría desplazada hacia frecuencias más altas de lo normal. El ultravioleta, los rayos X, eventualmente los rayos gamma. No las verías como estrellas hermosas. Las verías como fuentes de radiación de alta energía que podrían ser letales si el blindaje fallara. Lo que en la Tierra percibimos como luz visible y hermosa, llegaría a una nave relativista como radiación capaz de dañar tejido biológico y destruir electrónica. La tercera sorpresa es la oscuridad mayoritaria. Las películas de ciencia ficción muestran el espacio interestelar lleno de estrellas brillantes y densas, como si la galaxia fuera una ciudad iluminada. La realidad es que el espacio entre estrellas está casi completamente vacío de luz directa. Las estrellas están tan separadas entre sí, con una distancia media de varios años luz entre vecinas en la región del disco galáctico donde vivimos, que en ningún momento del viaje verías más de unas pocas estrellas brillantes. La mayoría del espacio sería negro. No negro en el sentido de que parece oscuro. Negro de verdad, de ausencia casi total de fotones. Y la cuarta sorpresa, quizás la más inesperada de todas, no verías el viaje. A velocidades relativistas, el tiempo a bordo se comprime tanto en relación con el tiempo externo, que lo que desde fuera parecería un viaje de 100.000 años, podría parecer desde dentro un viaje de décadas. Y durante esas décadas, desde la perspectiva del viajero,
el paisaje exterior no cambiaría de manera perceptible en escalas de tiempo humanas. Las estrellas se moverían con una lentitud geológica en el firmamento. No habría sensación de movimiento. No habría paisaje que pasar. Solo la aberración óptica frente a ti y la oscuridad casi absoluta detrás. Hay una quinta sorpresa que merece mención. La luz de las estrellas que pasas cerca no llegaría instantáneamente. Viajarías a velocidades tan cercanas a la velocidad de la luz que la luz de una estrella que pasara a años luz de distancia tardaría años en llegar a la nave, aunque la estuvieras dejando atrás. El universo visual de un viajero relativista es siempre el pasado, nunca el presente. Y ese pasado se alarga con cada fracción adicional de velocidad. Las películas de ciencia ficción más populares resuelven este problema de maneras que tienen más de estética que de física. El salto al hiperespacio de Star Wars produce esas líneas blancas elongadas que todos reconocemos. La burbuja warp de Star Trek muestra un espacio exterior distorsionado, pero visualmente reconocible. Interstellar lo trata con más rigor. Los efectos visuales de acercarse a un agujero negro masivo, diseñados con la colaboración del físico Kip Thorne, son científicamente plausibles hasta un grado notable, pero ninguna producción ha intentado mostrar realmente qué aspecto tiene cruzar miles de años luz a velocidad relativista. Probablemente porque la respuesta visual honesta es demasiado extraña, demasiado oscura y demasiado anticlimática para el espectáculo que el cine requiere. La realidad, la física sin compromisos narrativos, es esta. Cruzar la galaxia a velocidades relativistas sería una experiencia de oscuridad casi total, con un punto brillante y azulado de radiación de alta energía frente a ti. El tiempo subjetivo comprimido y ninguna sensación de velocidad ni de avance, porque la referencia externa del espacio se mueve demasiado lentamente para percibirla durante una vida humana. No el espectáculo que imaginamos. Algo más cercano a flotar en la oscuridad más profunda que existe, con solo la física como compañía. Las zonas mortales de la galaxia que nunca deberías cruzar. Si el viaje en sí no fuera ya suficientemente peligroso, la galaxia tiene zonas específicas que elevan la amenaza a otro nivel. Regiones donde concentraciones de energía, radiación y fenómenos gravitacionales extremos hacen que la supervivencia sea imposible o cuasi imposible, incluso con tecnología avanzada. Y cualquier ruta que cruzara la galaxia de extremo a extremo tendría que decidir cómo manejar esas zonas. La más obvia es el núcleo galáctico. En el corazón de la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de nosotros, se encuentra Sagitario A Estrella, un agujero negro supermasivo con una masa de 4,3 millones de veces la del Sol. A su alrededor, en un radio de varios años luz, las condiciones son extremas en todos los sentidos. La densidad estelar es miles de veces mayor que en nuestro vecindario galáctico, lo que significa tasas de supernovas y eventos energéticos más frecuentes. La radiación de rayos X emitida por el material que cae hacia Sagitario A Estrella impregna la región central.
Las fuerzas de marea gravitacionales en la cercanía del agujero negro distorsionan el espacio-tiempo con una intensidad que ningún material de ingeniería conocido podría resistir a distancias suficientemente cortas. En enero de 2015, la NASA registró una llamarada de rayos X procedente de Sagitario A, estrella que era 400 veces más brillante de lo habitual. Fue un evento puntual, brevísimo en términos cósmicos, pero ilustra que el núcleo galáctico no es un entorno estable y predecible, y la situación podría empeorar. Los modelos cosmológicos predicen que dentro de unos 2000 millones de años, cuando la Vía Láctea interaccione gravitacionalmente con la Gran Nube de Magallanes, enormes cantidades de gas fluirán hacia el centro galáctico, reactivando a Sagitario a estrella como núcleo galáctico activo. Un núcleo activo emite chorros de partículas y radiación que pueden extenderse miles de años luz y que serían letales para cualquier nave en su trayectoria. Pero el núcleo galáctico no es la única zona peligrosa. Los brazos espirales de la galaxia concentran la mayor parte de la formación estelar activa, y donde hay formación estelar, hay supernovas frecuentes. Una supernova libera en cuestión de segundos más energía que el Sol en toda su vida. La onda de radiación gamma y partículas de alta energía que emite puede ser letal para organismos biológicos a distancias de varios años luz. En los brazos espirales, particularmente en las regiones de alta densidad estelar, el intervalo medio entre supernovas cercanas es lo suficientemente corto como para que cualquier nave en tránsito encontrara múltiples eventos de este tipo durante un viaje de larga duración. Los cúmulos globulares, esas estructuras esféricas de cientos de miles de estrellas antiguas que orbitan el halo galáctico, son otro entorno extremo. En el interior de un cúmulo globular, la densidad estelar es tan alta que las estrellas están a distancias de fracciones de año luz entre sí. Las interacciones gravitacionales serían impredecibles y la probabilidad de que la nave cruzara el campo gravitacional perturbado de múltiples estrellas cercanas simultáneamente sería alta. No letal por sí mismo, pero añade una capa más de complejidad a la navegación. Y finalmente, están los pulsares y magnetares, las estrellas de neutrones que quedan tras las supernovas. Los magnetares tienen campos magnéticos de una intensidad que supera todo lo conocido en el universo, hasta 100.000 millones de veces el campo magnético terrestre. A distancias de miles de kilómetros, la energía liberada por un magnetar en una de sus erupciones periódicas sería suficiente para destruir cualquier nave y desintegrar cualquier material conocido. En 2004 se detectó la erupción de un magnetar a 50.000 años luz de la Tierra, que durante una décima de segundo liberó más energía que el Sol en 150.000 años. Si esa erupción hubiera ocurrido a 10 años luz de la Tierra, la capa de ozono habría sido destruida. A un año luz, la extinción de la vida en la superficie habría sido probable. La ruta más segura para cruzar la Vía Láctea. Si fuera posible, bien. Aceptemos el juego mental. Tienes la nave. Tienes la energía. Puedes ignorar de alguna manera el problema del cuerpo humano. Quieres cruzar la galaxia de la manera menos suicida posible. ¿Qué ruta tomas? La primera decisión estratégica es la altitud sobre el plano galáctico.
La galaxia no es solo un disco plano. Tiene un halo esférico que se extiende mucho más allá del disco visible, donde la densidad estelar es mucho más baja y los peligros de radiación y supernovas son incomparablemente menores. Una ruta que saliera del plano galáctico, que tomara altitud sobre el disco y que cruzara la mayor parte de la distancia en el halo antes de descender de nuevo al disco cerca del destino, reduciría enormemente la exposición a los peligros del plano galáctico activo. El precio es que la distancia sería mayor, porque en lugar de atravesar el diámetro del disco, atravesarías un arco más largo por encima de él. Pero en términos de supervivencia, la compensación valdría la pena. La segunda decisión es evitar el núcleo galáctico. No hay ninguna razón operativa para cruzar dentro de los 2000 años luz del centro galáctico. La ruta más corta entre dos puntos en los extremos del disco pasa por encima o por debajo del centro, sin necesidad de aproximarse al núcleo. Un desvío que mantuviera la nave a distancias seguras del centro de varios miles de años luz eliminaría el riesgo directo de Sagitario a estrella y sus emisiones de alta energía. La tercera decisión es el timing estelar. Las supernovas no son completamente impredecibles. Las estrellas masivas que terminarán en supernova son conocibles. Sus tipos espectrales, sus masas, sus edades los identifican como candidatos. Una ruta que evitara los sistemas con estrellas masivas tipo O y B, las que explotan en decenas de millones de años, reduciría estadísticamente la probabilidad de encontrar una supernova en el camino, aunque en un viaje de millones de años ninguna predicción tiene valor práctico más allá de cierto horizonte temporal. La cuarta consideración es la navegación por el gas interestelar. Las nubes de gas molecular son obstáculos físicos a velocidades relativistas por las razones que ya discutimos. Cada partícula de gas a velocidades suficientes se convierte en un proyectil. Los mapas de distribución de gas interestelar galáctico, aunque incompletos, permiten identificar las regiones más densas del disco. Una ruta que las evitara, que navegara por los vacíos entre brazos espirales, donde el gas es más tenue, reduciría el desgaste del blindaje y la energía perdida en colisiones. La ruta hipotética óptima, en resumen, sería algo así: salir del plano galáctico hasta unos 10 o 20.000 años luz de altura sobre él, cruzar la mayor parte de la distancia galáctica en el halo donde el espacio es casi vacío y los peligros son mínimos, hacer un arco amplio alrededor del núcleo galáctico, manteniéndose a distancias seguras de varios miles de años luz, y descender de vuelta al plano galáctico cerca del destino final. El resultado sería una ruta más larga que la línea directa, pero significativamente más segura en términos de peligros activos. Aunque, dicho todo esto, seguiría siendo un viaje de 100 millones de años a la velocidad de la Parker Solar Probe, o de 100.000 años incluso a 90% de la velocidad de la luz, desde la perspectiva externa. La única forma realista de cruzar la galaxia, no humanos, sino máquinas. Y aquí llegamos al punto que la ciencia del siglo XXI está comenzando a tomar en serio, y que resulta ser el único camino que la física no cierra con una barrera de energía infinita. No enviar humanos, enviar máquinas. O más específicamente, enviar una categoría de máquinas
que se llaman sondas von Neumann, en honor al matemático John von Neumann, que las describió teóricamente. O en su versión más reciente, enjambres de sondas autorreplicantes potenciadas por inteligencia artificial. El concepto es elegante en su simplicidad. En lugar de intentar mover la enorme masa de un ser humano y todo lo que necesita para sobrevivir durante décadas o siglos, envías una sonda pequeña, ligera, con capacidad de procesamiento de información avanzada y con la capacidad, al llegar a un sistema estelar con recursos disponibles, de fabricar copias de sí misma, usando la materia del sistema de destino. Una sola sonda original lanzada desde la Tierra, si pudiera replicarse en cada sistema que visitara, podría producir una red exponencialmente creciente de sondas que cubriera la galaxia en un tiempo mucho más corto que cualquier viaje tripulado. Los matemáticos han calculado que si una sonda von Neumann pudiera replicarse en cada sistema estelar que visitara y cada copia hiciera lo mismo, la progresión sería tan rápida que en escala galáctica la colonización completa de la Vía Láctea mediante sondas podría ocurrir en un tiempo del orden de 10 millones de años, una fracción pequeña de la edad de la galaxia. Esto tiene una implicación que los cosmólogos encuentran inquietante en el contexto de la paradoja de Fermi. Si las sondas von Neumann son una solución viable para explorar la galaxia, y si alguna civilización inteligente de los últimos miles de millones de años hubiera desarrollado la tecnología, la galaxia debería estar llena de ellas. El hecho de que no hayamos encontrado evidencia de ninguna es, en sí mismo, un dato significativo. La inteligencia artificial moderna añade una dimensión nueva a este concepto. Una IA suficientemente avanzada podría no solo navegar, replicarse y explorar autónomamente, sino también interpretar lo que encuentra, tomar decisiones científicas sobre qué merece investigación profunda, adaptarse a condiciones no previstas en el diseño original y potencialmente transmitir de vuelta a la Tierra los descubrimientos que haga, aunque las respuestas tarden 100.000 años en llegar. Una red de sondas inteligentes autorreplicantes sería, en términos prácticos, la versión más realista que la física permite de la exploración galáctica. Los proyectos actuales más ambiciosos en esta dirección son el Breakthrough Starshot, que propone enviar una constelación de sondas miniaturizadas del tamaño de un chip a la velocidad del 20% de la luz, usando láseres terrestres, con el objetivo de llegar a Alpha Centauri en 20 años. No está diseñado para replicarse y solo podría hacer fotos y transmitirlas de vuelta. Pero es el primer proyecto real, con financiación seria y un equipo científico de primer nivel que incluye a Stephen Hawking antes de su muerte y al astrofísico Avi Loeb, que intenta salvar aunque sea una fracción microscópica de la brecha entre lo que podemos hacer y lo que necesitamos hacer para llegar a otra estrella. El aspecto más interesante de la propuesta de sondas inteligentes autorreplicantes no es tecnológico, es filosófico. Si la humanidad enviara una red de sondas von Neumann que cubrieran la galaxia en 10 millones de años, y si esas sondas estuvieran equipadas con suficiente inteligencia artificial para observar, analizar
y transmitir descubrimientos, entonces desde un punto de vista funcional, la humanidad habría explorado la galaxia, aunque ningún ser humano hubiera viajado en ninguna de esas sondas. La exploración no requiere presencia física, requiere información. Y las máquinas pueden recoger información sin los límites biológicos que hacen el viaje imposible para los cuerpos. Hay una pregunta que los astrónomos no responden con comodidad, pero que la lógica plantea inevitablemente. Si las sondas von Neumann son una solución viable para explorar la galaxia, y si la galaxia tiene 10.000 millones de años y ha albergado estrellas con planetas rocosos durante la mayor parte de ese tiempo, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de ninguna sonda de este tipo? ¿Por qué el sistema solar no tiene ningún visitante artificial obvio que pueda rastrearse hasta una civilización extragaláctica? No hay respuesta satisfactoria a esta pregunta. Es parte del mismo silencio desconcertante que Fermi señaló con su pregunta sobre dónde están todos. El futuro de la exploración galáctica, si tiene algún futuro, no tiene cara humana. Tiene silicio y código. Sondas que viajan sin tiempo límite biológico, sin necesidad de oxígeno, ni de gravedad, ni de comida, sin el precio emocional de dejar todo lo que amas atrás. Las máquinas pueden hacer lo que los cuerpos no pueden. Y si algún día la humanidad cruza la galaxia, lo más probable es que lo haga de esta manera, enviando sus mentes digitalizadas, sus inteligencias artificiales, sus emisarios de silicio al encuentro del cosmos, mientras los cuerpos que las crearon permanecen aquí, en este punto diminuto del brazo de Orión, esperando señales que llegarán dentro de 100.000 años. Nunca cruzaremos la galaxia, pero ya lo hemos hecho con la mente y llegamos al final. No al final de las posibilidades, sino al final de este viaje particular, el que comenzamos esta noche, con la pregunta más sencilla y más profunda del cosmos. ¿Cuánto tardarías en cruzar toda la galaxia? Hemos aprendido que la respuesta es depende. Depende de la velocidad. Depende de si eres materia con masa o eres luz. Depende de si mides el tiempo desde dentro de la nave o desde fuera. Y en cualquier escenario realista, la respuesta es siempre la misma. Más de lo que cualquier civilización humana ha durado. Más de lo que cualquier ser humano puede concebir desde su experiencia de vida. Y en la mayoría de los casos, más de lo que el universo lleva existiendo. Pero hay algo que vale la pena nombrar explícitamente en este cierre. Algo que ninguno de los obstáculos que hemos recorrido puede quitarnos. Y que en cierta forma es la respuesta más honesta a la pregunta del título. Ya hemos cruzado la galaxia con la mente. Sabemos que tiene 100.000 años luz de diámetro. Sabemos que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Sabemos dónde estamos dentro de ella, a qué distancia del centro, en qué brazo espiral, en qué posición relativa respecto al disco y al halo. Sabemos qué hay en su centro. Un agujero negro de 4 millones de masas solares
cuya imagen capturamos en 2022 con el Event Horizon Telescope, coordinando observatorios en 4 continentes para crear efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Conocemos la composición del medio interestelar. Conocemos la temperatura del vacío en distintas regiones. Conocemos la tasa de formación estelar en los brazos espirales. Conocemos las zonas de alta densidad de supernovas. Hemos medido la velocidad de rotación de distintas partes de la galaxia y de esa medición dedujimos la existencia de la materia oscura décadas antes de tener cualquier otra evidencia de ella. Todo ese conocimiento existe porque seres humanos en este planeta, usando luz que tardó años o miles de años en llegar, dedujeron la estructura de un objeto de 100.000 años luz de diámetro sin moverse de aquí. Eso no es poco. Es, en términos de logro cognitivo, quizás la cosa más extraordinaria que haya ocurrido en este rincón de la galaxia en los últimos miles de millones de años. El universo tiene una propiedad sorprendente. Las mismas leyes que lo rigen en el centro de la galaxia rigen aquí, a 26.000 años luz de distancia. La gravedad se comporta igual. La luz se comporta igual. Las reacciones nucleares se comportan igual. Y esa uniformidad de las leyes físicas es lo que nos permite, desde aquí, conocer allá, sin movernos, sin combustible, sin barreras de energía infinitas, con fotones que han viajado miles de años hasta nuestros telescopios y que llevan inscrita en su frecuencia, en su polarización, en su procedencia, toda la información que necesitamos para cartografiar lo que no podemos visitar. No podemos cruzar la galaxia físicamente, pero podemos conocerla, podemos describirla, podemos cartografiarla con una precisión que aumenta cada año con cada nuevo telescopio que lanzamos. Y eso es lo que hacemos. Somos la única parte de la galaxia que conocemos con certeza que puede contemplar la galaxia, preguntarse cómo es y obtener respuestas reales. Somos la conciencia de esta pequeña región del universo mirándose a sí misma con curiosidad y rigor. Y hay algo más. Cada vez que entendemos una ley de la física que aplica en todo el universo, esa comprensión es, en un sentido muy real, un cruce mental de todas las distancias que esa ley abarca. Cuando calculamos la trayectoria de una sonda que en 40.000 años pasará cerca de una estrella, estamos en cierta forma enviando nuestra presencia matemática hasta ese sistema estelar antes de que nuestros átomos puedan llegar. Cuando medimos el espectro de una estrella a 10.000 años luz y determinamos su composición química, estamos tocando esa estrella con la mente, aunque jamás la tocaremos con las manos. Cuando modelamos la dinámica del centro galáctico y describimos las órbitas de las estrellas alrededor de Sagitario, a estrella estamos viajando al corazón de la galaxia sin levantarnos de la silla. El viaje imposible, el que nunca haremos con una nave, lo hemos hecho ya innumerables veces con la mente. Y cada vez que un nuevo telescopio abre sus ojos al cosmos, lo hacemos de nuevo. La próxima vez que mires el cielo de noche y veas esa banda difusa de luz
que cruza el firmamento, no veas la jaula. Ve el territorio. 100.000 años luz de historia, de estrellas, de mundos, de misterios sin resolver. Todo esperando. Y nosotros aquí, con nuestros telescopios y nuestras ecuaciones y nuestra curiosidad irrefrenable, siendo la única parte de todo eso que sabe que el resto existe.